Imagina un hombre cuyo nombre está grabado a fuego en la historia de Inglaterra y del mundo. Enrique VIII. Un rey que no solo gobernó con mano de hierro, sino que cambió para siempre el destino de su reino, desafiando a la Iglesia, desatando guerras y moldeando la política y la religión a su antojo. Un hombre de pasiones intensas, voluntad férrea y ambiciones desmedidas. Su vida estuvo marcada por matrimonios turbulentos, escándalos públicos y decisiones que dividieron a un país entero. Pero detrás de esa figura imponente, se escondía un ser humano vulnerable, atrapado en un cuerpo que, con el tiempo, se volvió su peor enemigo. Porque, aunque su nombre resuena con fuerza en los libros de historia, pocas personas conocen la verdadera tragedia que marcó sus últimos años. Enrique VIII no murió en un lecho de gloria. No fue una despedida pacífica ni digna de un monarca. Su cuerpo, aquejado por enfermedades, heridas y exceso, comenzó a deteriorarse lentamente, hasta llegar a un punto tan horrible que hoy nos resulta casi imposible imaginarlo. Se pudrió vivo, atrapado en una prisión de carne y hueso que le negó la libertad y la dignidad. ¿Qué llevó a un hombre tan poderoso a un destino tan cruel? ¿Fue su propia mano la que cavó la tumba en vida? ¿O hubo fuerzas ocultas, secretos oscuros y decisiones fatales que lo empujaron al abismo? Y más allá del horror físico, ¿qué podemos aprender de este rey que desafió a Dios y a la historia, solo para ser derrotado por su propio cuerpo? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia de poder, decadencia y tragedia humana que pocos se atreven a contar con tanta franqueza y detalle. Una historia que revela no solo al rey que dominó Inglaterra, sino también al hombre que sufrió, cayó y dejó un legado que aún hoy fascina y horroriza. Prepárate para adentrarte en el oscuro final de Enrique VIII, el rey que se pudrió vivo. Enrique VIII fue mucho más que un rey con 6 esposas. Fue un símbolo vivo del poder absoluto y de cómo la ambición desmedida puede conducir a la destrucción. Su vida estuvo marcada por la grandeza y la tragedia, por decisiones que cambiaron el curso de la historia, pero también por un cuerpo que se negó a sostener su espíritu indomable. El rey que gobernó con mano de hierro terminó atrapado en una prisión de carne y dolor, un recordatorio cruel de que, por más que el poder nos eleve, la fragilidad humana es inevitable. Su horrible final, envuelto en putrefacción y agonía, nos muestra que la muerte no hace distinciones. Nos recuerda que, sin importar cuán alto lleguemos, todos somos iguales frente a lo inevitable. Pero su historia también es una advertencia. El poder sin límites, el exceso y la obsesión pueden convertirse en la peor de las condenas. Si te fascinó este relato, si quieres seguir explorando las historias más oscuras, crudas y fascinantes que la historia ha escondido bajo capas de polvo y censura, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Porque en los rincones más ocultos del pasado se encuentran secretos que desafían la comprensión, y la próxima historia que descubrirás podría ser aún más impactante de lo que imaginas. No te la pierdas. La muerte de Enrique VIII no solo marcó el fin de un reinado turbulento, sino que dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra y en la percepción del poder absoluto. Tras su fallecimiento, el cuerpo del rey fue preparado para el funeral con un ritual solemne, envuelto en ropas reales y adornado con símbolos de su poder y autoridad. Sin embargo, la realidad era mucho más cruda y desagradable para quienes tuvieron que tratar su cadáver. Se dice que su cuerpo, aún afectado por la infección y la putrefacción que había sufrido en vida, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los encargados de la momificación y la preparación del cuerpo tuvieron que enfrentar el horror de la carne enferma y dañada. Para muchos, el monarca que había dominado con mano férrea era ahora un símbolo viviente de la fragilidad humana y el paso implacable del tiempo. El funeral fue una ceremonia majestuosa, un intento de restaurar la dignidad perdida en sus últimos años. Enrique VIII fue enterrado en la abadía de Westminster, en un magnífico monumento que evocaba su poder y gloria. Sin embargo, para muchos, la imagen del rey quedó irremediablemente ligada a la decadencia y el sufrimiento. Su muerte abrió un capítulo oscuro para la monarquía inglesa. Su hijo, Eduardo V, heredó un reino marcado por las reformas religiosas y las tensiones políticas sembradas durante el reinado de su padre. Las secuelas de las decisiones de Enrique seguirían moldeando la historia durante décadas. Pero más allá de la historia oficial,
La leyenda negra sobre el rey que se pudrió vivo se convirtió en una advertencia perpetua sobre los peligros del exceso y la obsesión por el poder. En los años siguientes, escritores, cronistas y artistas comenzaron a retratar a Enrique VIII no solo como un monarca, sino como una figura trágica y grotesca, un símbolo de la decadencia que puede traer la arrogancia y la ambición desmedida. La imagen del rey devorado por su propia carne se mantuvo como una metáfora poderosa, recordándonos que la muerte no distingue estatus, riqueza ni poder. Para muchos, su final fue un castigo divino, un precio terrible por sus innumerables matrimonios, sus guerras religiosas y sus excesos personales. Para otros, fue la historia de un hombre que luchó contra su destino, que intentó mantenerse en la cima del poder a pesar del deterioro de su cuerpo y alma. Sea cual sea la verdad, la historia de Enrique VIII nos enseña que incluso los más grandes pueden caer de forma devastadora, y que la gloria puede convertirse en horror cuando la naturaleza reclama lo inevitable. Así termina la historia del rey que se pudrió vivo, un relato que no solo impacta por sus detalles macabros, sino por lo que nos revela sobre la condición humana y el precio del poder absoluto. En los últimos años de su vida, Enrique VIII se encontró atrapado en una espiral implacable de sufrimiento y decadencia física. Lo que alguna vez fue un cuerpo fuerte y vigoroso, símbolo de poder y dominio, se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por un cuerpo enfermo y en ruinas. El problema más devastador fue la herida en su pierna, una úlcera que se resistía obstinadamente a sanar. Esta lesión no solo le causaba dolor constante, sino que también se infectó gravemente, extendiéndose y devorando lentamente la carne viva. Los médicos de la época, aunque bien intencionados, carecían de los conocimientos y recursos para tratar una infección tan avanzada. Los remedios eran insuficientes, y la herida se convirtió en una fuente constante de agonía para el rey. Los relatos contemporáneos describen cómo la putrefacción avanzaba inexorablemente, desprendiendo un olor fétido que impregnaba sus aposentos, un hedor que los cortesanos y sirvientes apenas podían soportar. Esta pestilencia, combinada con la infección y el dolor, creó un ambiente macabro alrededor del monarca, quien estaba reducido a una sombra de sí mismo. Enrique ya no era el guerrero imponente ni el rey autoritario. Ahora era un hombre atrapado en un cuerpo que se le revelaba. Se dice que apenas podía sentarse en su trono sin sufrir intensos dolores, y caminar se volvió casi imposible. Sus movimientos eran lentos y torpes, sostenido por ayudantes que lo llevaban a sus aposentos, siempre cubierto por mantas para ocultar las heridas y la hinchazón de su cuerpo. La gota y la obesidad añadían un tormento adicional. Las articulaciones inflamadas lo mantenían en constante incomodidad, y su enorme peso presionaba aún más sobre su sistema cardiovascular, debilitando sus órganos y acortando sus días. Pero no solo su cuerpo estaba en crisis. Los testimonios de la época sugieren que su mente también estaba en un estado de confusión y paranoia. El aislamiento provocado por su enfermedad y el miedo a la muerte le hicieron desconfiar incluso de sus consejeros más cercanos. Algunos hablan de episodios de depresión profunda y arrepentimiento por las decisiones tomadas durante su vida, aunque esta parte de su interior permanece envuelta en misterio. Los últimos años de Enrique VIII fueron un drama sombrío, una lucha constante contra la putrefacción física y los fantasmas de su pasado. Sus médicos hacían lo que podían, usando ungüentos y brebajes, pero nada lograba aliviar su sufrimiento. Finalmente, el 28 de enero de 1547, después de años de agonía, Enrique VIII falleció. Su muerte puso fin a un capítulo turbulento en la historia de Inglaterra, pero su terrible final quedó grabado para siempre en la memoria de quienes vivieron esa época. Aunque fue enterrado con todos los honores y ceremonias que correspondían a un monarca, las crónicas no olvidaron describir su decadencia como un recordatorio vívido de la mortalidad incluso para los más poderosos. La historia de Enrique VIII no solo es la de un rey que cambió el destino de una nación, sino la de un hombre cuya gloria fue eclipsada por la crueldad de su propio cuerpo, un cuerpo que se pudrió vivo mientras su mente luchaba contra la inevitable caída. A medida que los años pasaban, el vigor y la energía que una vez definieron a Enrique VIII comenzaron a desvanecerse de forma alarmante. La gloria del joven guerrero se transformaba lentamente en la sombra de un hombre marcado por el sufrimiento físico y el desgaste inexorable. Uno de los primeros y más devastadores síntomas de su declive fue una herida en la pierna, causada probablemente por una caída durante una justa,
una práctica común y peligrosa que solía poner a prueba la destreza y valentía de los caballeros. Esta herida nunca sanó correctamente. Lo que inicialmente parecía una simple lesión, se convirtió en una infección crónica que empezó a corroer la piel y los tejidos profundos, un recordatorio constante de la fragilidad de su cuerpo. La medicina de la época era limitada, y las técnicas de cuidado para heridas graves o infecciones no eran capaces de contener el avance del mal. Se cree que Enrique sufrió de úlceras venosas, heridas abiertas que supuraban y causaban un dolor intenso y constante, obligándolo a permanecer recluido la mayor parte del tiempo. Pero la infección no fue el único enemigo que acechaba su cuerpo. Enrique comenzó a ganar peso de manera alarmante. De aquel atlético y ágil monarca, pasó a pesar más de 150 kilos. La obesidad extrema limitó gravemente su movilidad, volviéndole incapaz de caminar sin ayuda y obligándolo a depender de otros para las tareas más básicas. Las imágenes y descripciones contemporáneas lo retratan como un hombre voluminoso, de rostro hinchado, con piernas y abdomen tan grandes que apenas podía mantenerse sentado en el trono sin ayuda. Este aumento de peso no solo era un problema estético o de comodidad. Probablemente estuvo relacionado con enfermedades metabólicas como la diabetes, una condición que en esa época no se podía diagnosticar ni tratar adecuadamente. La diabetes pudo haber contribuido a sus heridas persistentes, a la pérdida de sensibilidad en las extremidades y a otros problemas de salud asociados. Además, Enrique padeció de gota, una enfermedad dolorosa causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Esta afección le provocaba ataques repentinos de dolor insoportable, especialmente en los pies y las manos, haciendo que incluso movimientos simples se convirtieran en torturas. Con su salud física en declive, también cambió su carácter. El rey, conocido por su carisma y fuerza, se volvió impredecible, irritable y violento. Sus arrebatos de ira se hicieron más frecuentes y temibles, y sus decisiones comenzaron a estar marcadas por la desesperación y la paranoia. Este temperamento afectó no solo su entorno personal, sino también la estabilidad política del reino. La corte y los consejeros reales empezaron a notar que Enrique ya no era invencible. Su cuerpo fallaba, con ello, su aura de poder comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones físicas, su voluntad permaneció férrea. Continuaba gobernando con mano dura y buscando controlar cada aspecto del reino hasta sus últimos días. Pero incluso la mente más fuerte y la voluntad más inquebrantable no pueden detener el desgaste de un cuerpo enfermo. Así, mientras Inglaterra seguía sus días bajo el mandato de un rey cada vez más vulnerable, se gestaba la tragedia que marcaría el final de una de las figuras más icónicas y controvertidas de la historia. Enrique VIII nació en junio de 1491, en el seno de la dinastía Tudor, hijo del rey Enrique VII y de Isabel de York. Desde muy joven, mostró rasgos que lo marcarían para toda su vida: un carácter indomable, una voluntad férrea y una ambición que parecía no conocer límites. Fue educado para ser un príncipe fuerte y un líder capaz, y pronto destacó como un atleta sobresaliente, un hábil jinete, un esgrimista sin igual, y un guerrero que encarnaba la idealizada imagen del rey guerrero de la época. Su juventud estuvo llena de lujos y aprendizaje, pero también de presiones inmensas. En una Europa marcada por la política dinástica y las guerras, la figura del heredero varón era crucial para la estabilidad del reino. Enrique creció con esa pesada carga, consciente de que su futuro como rey dependía de asegurar una descendencia que mantuviera la línea Tudor. Cuando finalmente ascendió al trono en 1509, a la edad de 17 años, Inglaterra respiró un aire de esperanza. Su reinado comenzó con esplendor, con celebraciones, torneos y un fuerte apoyo popular. Enrique VIII parecía ser el monarca que devolvería el brillo y la fuerza a la corona inglesa. Era un hombre carismático, fuerte y decidido, pero el destino tenía reservado para él un camino mucho más oscuro y complicado. A medida que pasaban los años, su obsesión por tener un heredero varón para asegurar la continuidad de su dinastía comenzó a dominar su vida y su reinado. Su matrimonio inicial con Catalina de Aragón, viuda de su hermano, fue feliz durante un tiempo, pero al no poder darle un hijo varón que sobreviviera, la tensión creció. Esta obsesión llevó a Enrique a tomar decisiones que sacudirían los cimientos mismos de Inglaterra. Su deseo de controlar la Iglesia en su propio reino
Para poder anular su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena, desencadenó un cisma que cambió para siempre el panorama religioso y político de Europa, la ruptura con la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana. Este acto no solo fracturó la nación, sino que marcó el inicio de un reinado caracterizado por el poder absoluto, la manipulación y la violencia. Los 6 matrimonios de Enrique VIII no fueron solo asuntos personales o de amor, fueron movimientos estratégicos en un tablero político que involucró traiciones, ejecuciones y alianzas cambiantes. Catalina de Aragón, la primera esposa y reina consorte, fue repudiada y marginada. Ana Bolena, la segunda esposa, ascendió al trono pero terminó decapitada. Juana Seymour, la tercera, murió tras dar a luz al esperado heredero varón, Eduardo V. Ana de Cleveris fue descartada casi de inmediato. Catalina Howard, la quinta esposa, fue ejecutada por adulterio, y Catalina Parr, la última esposa, sobrevivió a Enrique y ayudó a estabilizar su fin de vida. Pero mientras su vida amorosa y política estaba en constante turbulencia, el cuerpo de Enrique empezaba a mostrar signos evidentes de desgaste. Heridas de guerra no curadas, infecciones, obesidad severa y enfermedades que hoy se cree incluían diabetes y problemas circulatorios, comenzaron a deteriorar su salud física. Nadie, ni siquiera el rey mismo, pudo detener ese proceso inexorable. Enrique VIII, el joven guerrero indomable que conquistó corazones y cambió la historia, comenzaba a enfrentarse a una realidad mucho más cruel, la lenta decadencia de un cuerpo que no podía seguir el ritmo de su ambición desmedida.